7 minutos han pasado de las 9 de la noche, comenzamos a desarrollar lo que ocurrió ayer y sus derivaciones en este primer día tras el acto eleccionario. Decíamos que había una reconfiguración en la provincia de Mendoza en términos estrictamente políticos, con resultados que ratificaron lo que algunos encuestadores señalaban, la victoria de este señor, su segundo mandato como gobernador de Mendoza, estamos hablando de Alfredo Cornejo, cómo se ubicó la principal fuerza de la oposición, dónde quedó el justicialismo, el fenómeno del Partido Verde, bueno, Marcelo, y una transición que ya comenzó indudablemente. Me parece, y me vas a corregir, esto de los desayunos entre el gobernador actual y el que acaba de ganar la elección, ¿lo inauguró Pérez con Cornejo? Sí, exactamente. Me acuerdo un Pérez que había tenido un problema, enyesado. Sí, me acuerdo claramente. Pérez lo fue a visitar a Cornejo. Ahí está. Así fue, a su domicilio. Ahí está. Y llegó algo maltrecho, se estaba recuperando un problema que tenía en una pierna. Y así comenzó esta historia de desayunos institucionales que habla bien de Mendoza, en verdad, porque es, digamos, una muestra más de lo que puede llegar a ocurrir aquí en la provincia a nivel institucional. Ya tiene la boleta única papel, algo que se suma a un lote reducido de provincias a nivel nacional. Tiene la ficha limpia, que eso es casi fundamental para lo que viene en esta nueva Argentina, en esta reconfiguración de la Argentina en la que estamos inmersos todos. Así que habla bien. Y la alternancia, por sobre todas las cosas. Absolutamente eso que la compara con otras provincias, o mejor dicho, otras provincias se comparan con Mendoza, como es el caso de Santa Fe, y un reducido grupo de estados subnacionales. En ese sentido quedan dos, nada más que Mendoza y Santa Fe. Por eso es que, además de haberse transformado en la última elección provincial de cara a lo que vamos a tener dentro de un mes, exactamente el próximo... Poco menos de un mes. 22 de octubre, llamó muchísimo la atención, atraía todo lo que estaba sucediendo aquí en la provincia con un resultado electoral que se preveía ya también a nivel nacional. De hecho, en las horas previas de que se conociera lo que iba a suceder con los datos oficiales, ya había llegado un grupo numeroso de dirigentes a nivel nacional. Vamos a una crónica. Si te parece, Fernando. Dale, y amigos, claro, sí, seguro. Vemos todo lo que sucedió y después comenzamos a analizar un poquito más en detalle, le sacamos punta al lápiz para entender este fenómeno de lo que está pasando en Mendoza. Tras imponerse en las elecciones y resultar electo gobernador por 10 puntos de diferencia con su principal competidor, Alfredo Cornejo llegó al desayuno de gobernadores junto a su vice Eve Casado. El mandatario electo indicó que si no hay un cambio de orientación económica a nivel nacional, Mendoza tendrá un panorama complicado. De aquí al 10 de diciembre, al 9 de diciembre, cuando se haga el traspaso de mando, vamos a estar muy atentos de preparar equipos, de renovar el equipo que ya tenemos, pero con cambios. Confirmo que vamos a renovar y vamos a renovar bastante, pero tampoco vamos a perder la experiencia de servicios que son muy importantes, servicios públicos que son muy importantes. Cornejo aseguró que ya tiene varias decisiones tomadas para cuando asuma y otras por decidir. En cuanto al gasto público, explicó que se puede achicar aún más. Tenemos que dar gestos todo el tiempo de un gasto público cada vez más eficiente y cada vez más eficaz. Hoy Mendoza tiene una planta de personal político en el Ejecutivo bastante acotado. En el Legislativo es menos del 1% del presupuesto, bastante menos del 1%, del 0,7% del presupuesto. Mendoza ya es austera, pero puede ser más austera aún en esos aspectos. Al referirse sobre las fuerzas opositoras, Cornejo indicó que De Marchi tiene que revisar el gobierno de Orozco. Que arranque por Orozco en el control exhaustivo de su gestión, ¿no? Porque la verdad que también creo que en Las Heras vamos a poner el foco a partir de hoy día mismo para que entregue el gobierno con el menos perjuicio posible para los vecinos de Las Heras. También habló del papel que tuvo el peronismo al no acompañar medidas que impulsó Suárez y eso influyó en la elección de los mendocinos. El PJ ha hecho una elección muy mala, es derivado, creo que hay una historia del Partido Justicialista en Mendoza, que hace por lo menos 2 décadas que no tiene un proyecto provincial, que siempre está con una agenda nacional colgado de la buena performance nacional
pero sufre la mala performance nacional. Por su parte, Rodolfo Suárez aseguró que es importante para la provincia poder continuar con el mismo color político. Además, analizó el resultado en Las Heras y Malargüe, la derrota de la Unión Mendocina y la victoria de Celso Jaque. Fue una campaña muy intensa, con muchísima responsabilidad, porque sin lugar a duda cuando se vota el gobierno también se pone en juego lo hecho durante todos estos años. Ustedes vean lo que ha ocurrido en provincias como San Juan, San Luis, Neuquén, Santa Fe, que los gobernadores no han podido ser sucedidos en su gestión por alguien del mismo espacio político. Creo que esto es un logro importante. Yo creo que es sano lo que ocurrió en Las Heras, cuando los gobiernos no son lo que la gente espera. Bueno, la gente cambia. Ya sé bien, en Las Heras ocurrieron muchas cosas muy ajenas a nuestro estilo, a lo que es Cambia Mendoza. También analizó el resultado electoral más reñido en estas elecciones. Ricardo Mansur se quedó con la intendencia Rivadavia por menos de 200 votos. Mansur ha pertenecido siempre al radicalismo, es un partido municipal. Si ustedes ven los votos a gobernador, la gente ha votado a Mansur y ha votado a Cornejo ahí. Bueno, pero hay muchos votos recurridos, no es mucha la diferencia, hay que ver el escrutinio final ahí a ver qué ocurre. En instante vamos a dar cuenta específicamente del mapa electoral provincial en la proyección nacional, Marcelo. En instantes vamos a hablar de cómo quedan compuestas tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores. Hay una pequeña reconfiguración allí. ¿Te parece que escuchemos a los mendocinos? Las urnas hablaron, pero nosotros fuimos a seguir escudriñando cuál es la opinión de algún grupo. No tiene valor ni rigor científico, pero sí al menos para husmear el humor social. Esto le decían al electo gobernador. Al nuevo gobernador que mejore las cosas, seguridad y mucha educación, nada más. Que tenga más en cuenta a los maestros. ¿En qué sentido? Con respecto al ítem aula y bueno, y los sueldos, ya que hasta hace un par de años eran los sueldos más bajos del país. ¿Qué le pide al nuevo gobernador? Lo mejor para Mendoza, creemos en él. ¿Alguna cuestión en particular que usted crea que se tenga que mejorar? Todo hay que mejorar, pero estamos orgullosos de Godoy Cruz, así que por eso lo seguimos intentando. Bueno, yo no soy de acá, soy de San Luis, y lo que le pido a cualquier gobernante es que tengan como continuidad en la gestión y que piensen en las personas y que las decisiones que tomen las hagan a conciencia. Que cumpla lo que había dispuesto, o sea, que cumpla, pero esperemos. ¿Tiene esperanza? Y sí, eso es lo último que se pierde, así que esperemos que sí. Yo vivo en Mendoza hace ya más o menos unos 8 o 9 años. Estoy fascinada con la ciudad, fascinada con lo que están llevando a cabo los que están. Y así que sigan exactamente igual con esa misma gestión. Que se acuerde de los docentes, principalmente, porque somos los que llevamos adelante la educación. ¿Qué te gustaría que cambiara, por ejemplo? Y que sean un poco más razonables con los sueldos, y sobre todo el ítem aula, que lo revean, porque no todos los docentes somos faltadores y estamos comprometidos con la causa. Muy interesante, ¿eh? Diversas apreciaciones, puntos de vista, necesidades. Una buena muestra, ¿eh? Una buena muestra. Pero claro que sí, Marce. Por eso decíamos, no tiene rigor científico. Pero qué bueno que es escucharnos, ¿eh? Un poquito. Vanina Vitale, te sumás. Hay un nuevo mapa en los departamentos. ¿Era algo previsible, Marcelo? Pregunto. Lo que va a contar Vanina. No tanto. No tanto. No tanto. Entonces, sorpresa. Stop, ya te voy a preguntar por qué decís no tanto. Señora, bueno, le dejo dale. ocupar la centralidad. Perfecto, porque vamos a compartir el mapa de la... Me voy a poner acá, si no le doy la espalda a Marce. Dale. Así quedó pintada la provincia de Mendoza en color celeste, aquellos del Frente Elegí en color amarillo. Los únicos 2 municipios que terminará gobernando, San Carlos y Luján de Cuyo, la Unión Mendocina, y en color lila los 8 municipios en donde ganó Cambia Mendoza, 7 del Frente Elegí, Malargüe. Allí tenemos en el sur provincial la gran sorpresa con un ex gobernador, Celso Jaque, que vuelve con el peronismo a gobernar un municipio que antes estaba en manos de Cambia Mendoza. Pregunto, ¿aquí hay alguna sorpresa? Sí. Malargüe.
¿Y Rivadavia? ¿Es una sorpresa o es un resultado acorde a lo que arrojó la PASO? Se veía venir por lo que está pasando en Malargüe, con una gestión que no ha sido buena. La de Ojeda, fíjate que iba por la reelección, con todo el peso del Estado. Claro. Y pierde, ¿no? Es decir, allí hubo deficiencias evidentes en la gestión. Y en Rivadavia hay mucho río revuelto, con un Mansur que hace tiempo que viene batallando por la vuelta y ha ganado por menos de 200 votos. Y lo de Las Heras no es un resultado más. Vos fíjate, claro. Cuando arrancaba el año, Las Heras era de Cambia Mendoza. Llegamos a las elecciones y Las Heras no es de Cambia Mendoza. Integra un bastión importante dentro de la fuerza que emerge encabezada por De Marchi. Pero traicionan al votante. Es decir, el cisma que se produce en Las Heras termina confundiendo al elector que sabía lo que estaba haciendo en su momento, cuando lo votó a Orozco y hoy cuando vota a Lopresti. Por ejemplo. Por ejemplo, en lo que es la gestión del municipio. Entonces, podía quedar de un lado o de otro, pero la confusión, fue realmente una situación muy pareja, se dio en algunas de las categorías, tiene que ver con las diferencias de los mismos dirigentes. Dame un minuto. Que desembocan en ese cisma. Para agregar, entre las departamentales que habían sido desdobladas, más las generales que tuvimos en el día de ayer, en total son 6 los intendentes que renuevan mandato, que continúan al frente de ese municipio. Ulpiano Suárez en Capital, Rufeil en el departamento de San Martín, Estebanato en Maipú, De Estefanis en Santa Rosa y Ubieta en La Paz. Intendentes que la gente ya conocía y que van a continuar 4 años Y tenía la posibilidad de una reelección. Sí, tenía la posibilidad de nada más, que esto es lo sabio de los cambios, exacto, ¿no? Dos y está muy bonito. ¿Llegará la discusión para el gobierno futuro? Ni siquiera estuvo planteado en términos de campaña política, aunque hay hay algunas ideas respecto de que un periodo es corto y ese tipo de cosas. Deme un minuto. Soplan vientos de cambio. Ayer hiciste como una pequeña editorial cuando terminábamos la transmisión respecto de algún viento de cambio que en Mendoza refleja también lo que ocurre en algunos lugares de la nación. Reconozco que sí, que es un viento de cambio, un fin de ciclo algo extraño, porque creo que, y entiendo, se está dando dentro del mismo oficialismo. Es decir, la oposición, quien enfrentó a Suárez y eventualmente a Cornejo, que fue el candidato, no supo aprovechar esta necesidad de un barajar y dar de nuevo, de un viraje, de un golpe en la mesa, que bien se puede estar dando a nivel nacional y se iba a dar en Mendoza. Entonces, el viento de cambio existe. Fíjense ustedes que lo reconoce Cornejo, lo decía recién, lo escuchábamos recién cuando esta mañana llegaba a la residencia oficial, lo decía anoche, él sabe que no es lo mismo lo que se viene, él sabe que es mucho más complejo, que le van a exigir mucho más, que la mecha está mucho más corta, entonces por eso es que habla de un Estado mucho más reducido, habla de más austeridad, de menos funcionarios, por elevación o directamente le está pegando lo que está sucediendo en Las Heras. Por ahí viene el viento de cambio, ¿se entiende? Entonces está dentro del mismo oficialismo porque no había otra alternativa. Y mira, ¿cómo serán los vientos de cambio tan particulares que en Las Heras gobernará un ex funcionario de quien hoy gobierna Las Heras? Que en Rivadavia un ex radical, un radical enfrentado sigue siendo con... radical, claro. Por eso, porque sigue siendo radical. Con enfrentado un con la municipal. forma de conducción y un partido municipal, regresa a al sillón de intendente en Rivadavia. Un ex gobernador, 2 veces intendentes, ahora va por su tercer mandato, Celso Jaque Malargüe. Mirá vos, hay vientos de cambio, pero muy particulares. Escuchémoslo y seguimos con el análisis. Bueno. Las elecciones dejaron algunos capítulos atrapantes, principalmente en 3 departamentos. Había gran expectativa en Las Heras, segunda comuna con más habitantes de la provincia. Finalmente, el radical Francisco Lopresti de Cambia Mendoza se impuso por 6 puntos a Martín Bustos, quien había sido elegido por Orozco para sucederlo. El actual intendente, que saltó en forma polémica a la Unión Mendocina, no traccionó como lo habían pensado y perdió la administración lacerina. Llegamos con más de 72 propuestas a distintos lugares del departamento y con propuestas transversales a todo el departamento. Y de esa manera creo que la ciudadanía encontró en nosotros una representación. Tiene valor porque nos quedamos en Cambia Mendoza cuando hubo un cambio
de quien lideraba en su momento el espacio político en Las Heras, y fue por convicción. Entonces nos quedamos en un lugar por ideales, por convicción, por entender de que éramos parte de ese equipo de gestión que es Cambia Mendoza, y de hecho cuando el equipo se fue del municipio, rápidamente y abruptamente la gestión empezó a caer. En Rivadavia fue una elección histórica por la escasa diferencia de votos entre Ricardo Mansur, con su partido Sembrar, y Mauricio Di Cesare de Cambia Mendoza. Con el 100% de las mesas escrutadas, el exintendente del Partido Radical se impuso por una diferencia mínima de 196 votos. Ante esto, el oficialismo no reconoce la victoria y apelarán ante la Junta Electoral. Lo que se dijo de 1000 votos recurridos no es exacto, son solamente 68, o sea, no tiene posibilidades por esa medida. Así que bueno, muy confiado, donde los vecinos de Rivadavia nos han dado todo el apoyo y bueno, para volver a gobernar Rivadavia. Es muy difícil aceptar una derrota de un gobierno que está hace 24 años. Le pasó anoche al candidato a gobernador que pusieron en duda una elección que estaba muy clara. Nosotros teníamos la suma de todas ¿cómo se llama? Los escrutinio, mesa por mesa. Así que bueno, muy confiados y seguros de que hemos triunfado en el departamento. En Malargüe es el turno de un exgobernador y denominado histórico. Celso Jaque venció en las urnas al actual intendente radical Juan Manuel Ojeda por 15 puntos y volverá a comandar el departamento del sur tras 20 años. De esta forma, Malargüe volverá a tener una administración peronista tras 8 años. En el año 2003 dejábamos un municipio que había sido elegido dentro de los 100 mejores municipios de América Latina por Naciones Unidas, y hoy nos tocará comenzar a hacernos cargo de un municipio que tiene muchísima deuda, casi un parque automotor inexistente, que tiene muchísimas dificultades en la administración de la tierra pública, con muchas cosas que vamos a tener que empezar a encontrarle una forma para que las cosas que se hagan sean bien. Lo importante es que los ciudadanos nos han dado una responsabilidad para adelante. Hablamos de reconfiguraciones, de cambios. ¿Será a la mendocina estos vientos de cambio? Sí, siempre se dan. Porque Cornejo en algún momento lo cuestionó a Jaque, cuando lo descalificó como gobernador, pero esta mañana han sido rivales. Habló como un par con un ex gobernador. Jaque era gobernador. ¿Y el intendente? Y el nuevo gobernador por segunda vez era intendente. Se llevaron muy mal. Como también se llevó mal Cornejo con a quien sucedió, Francisco Pérez. Recordemos, era Jaque y Pérez los peores gobiernos de la historia, los peores gobiernos del peronismo, hasta que apareció el kirchnerismo y encuentra Alfredo Cornejo otro rival con quien medirse y con eso seguir avanzando Marcelo, electoralmente. Decías de tender puentes, de buscar puntos de equilibrio en una relación al menos sana, podríamos decir. Es una necesidad que tiene Cornejo, ya lo vamos a ver enseguida, esto se va a entender cuando veamos la composición de la legislatura, porque cambia de manos la oposición. Es muy prematuro decir que la Unión Mendocina con De Marchi le va a poner palos en la rueda o va a asistir gustosa a un llamado al diálogo. En principio, lo que hace Cornejo es esto que decía Fernando, tender un puente hacia el sur, particularmente, algo esbozábamos anoche aquí. Él mencionó directamente a Celso Jaque y a Omar Félix, a los dos. Los dos viejos conocidos de la política mendocina que vuelven a sus intendencias, en este caso Jaque a Malargüe y Omar Félix a el departamento de San Rafael. ¿Y por qué lo hace? Fíjense ustedes, porque él necesita buscar, se está adelantando algún proceso de reformas que se vienen para el año que viene, y le hace un guiño a un sector del peronismo que no es el kirchnerismo, entiende que el kirchnerismo se está desvaneciendo ya, se entiende, posiblemente que sea por mucho tiempo en Mendoza. Entonces hay un peronismo que debe emerger y tratar de neutralizar a esta nueva oposición que es la de Omar de Marchi. Interpreto de tus palabras, solo lo interpreto, que los va a ir a buscar porque entenderá Cornejo que con ellos tal vez pueda
tender un diálogo diferente al que le propondría Omar de Marchi. Con lo que queda del peronismo, que ha perdido mucho en las cámaras, es muy impresionante lo que vas a ver enseguida. Vení, empezá a explicarnos querés, con lo estos vemos. números. Pero claro, sí, Bueno, seguro. lo vemos. Acá estamos con Marina de este lado y vos de aquel lado. Sí. Fíjate, acá tenemos la Cámara de Diputados. Fíjate que cambia Mendoza, que es el actual oficialismo, más allá de algunos movimientos de personas, de nombres y demás, mantiene la misma composición. 28, ni gana ni pierde. Ahí lo ves. 28 ¿Ves? diputados en la actual, 17 para el Frente de Todos, 2 para el Partido Demócrata más Difonso. Un PD más Difonso que después se termina convirtiendo en la Unión Mendocina. Por Bien. eso es importante aquello. Y un Partido Verde. Y un legislador del Partido Verde. Y desde diciembre Cambia Mendoza mantiene el número, 28 y 28. El Frente de Todos pierde 7 bancas. 7 bancas. Bueno, ahí está la clave. Importantísimo. Y se transforma el Frente de Todos en elegía. Ahí hay un error, no es Partido Verde, indudablemente. Bueno, sí, es claro. Esta es la Unión Mendocina. La Unión Mendocina. sí. La Unión Mendocina, Hay un exactamente. error de Y el texto Partido nomás, Verde con 2. es Es la Unión decir, Mendocina. que Cornejo deberá intentar tender esos puentes de diálogo y de negociación con este sector, porque interpreta que con estos amarillos tal vez se les haga un poquito más complicado. Y cree que el nexo para llegar al peronismo, a un peronismo tradicional, un peronismo que mira más Mendoza, que tiene a Mendoza como referencia y no a la nación, puede permitirle al menos en una, no en la transición, pero en el arranque de la segunda gobernación, quizás para el primer año, segundo año, quizás puede tratar de rescatar el peronismo, si el peronismo sabe atender el mensaje que le está tirando, en este caso políticamente Cornejo, quizás lo pueda aprovechar. Esto en diputados. Perdóname, antes de que pasemos a otro tema, una digresión respecto de la nueva conformación de la Cámara de Diputados. Uno de esos circulitos amarillos que vos estás viendo de la Unión Mendocina va a estar integrado por primera vez por un jubilado que tiene casi 80 años. Ah, lo charlamos Es una esta mañana. de las Claro. Es muy personas válido. más longevas en integrar exactamente Partido de los la Jubilados. Cámara Baja del Partido de los Jubilados, Edgardo Civit Evans. Que estaba Así con que Cornejo. será también atractivo Y saber. mirá dónde termina, Claro, ¿no? con Cornejo. Por la Unión Mendocina ocupando una Sí, carga, es una interesante. banca de legislador. Sí. Vamos al Senado, por favor. Acá hay cambios. Acá hay cambios porque Cambia Mendoza pierde una banca. Pierde una banca. Porque el Frente de Todos pierde 4 de 14 y se ubica en 10 porque, y dale con el Partido Verde, porque la Unión Mendocina en términos amarillos Dios mío. suma Bueno. el doble, a 8 y el Partido Verde queda con una. Bueno. ¿Y acá con quién negocia? ¿También con el justicialismo? En principio sí, está enviando señales al peronismo. Es muy prematuro decirlo, pero lo ha dicho de entrada, en el comienzo de la transición, lo dijo anoche, lo volvió a decir hoy, está mencionando, está hablando de convocar a ciertos sectores del peronismo con los que históricamente no se llevó tan mal que como en el último tiempo con el kirchnerismo, pero él ve, insisto con esto, lo ve al kirchnerismo ya prácticamente fuera de juego, entonces dice, acá tengo que ir a buscar una señal. Dividir lo que queda del peronismo, que prácticamente está en un estado de descomposición muy importante, y tratar de neutralizar lo que se viene en la Unión Mendocina, que en principio puede ser para él mucho más peligroso que todo lo demás. Señores, ¿Sabes qué está mirando Cornejo? Las elecciones de medio término dentro de 2 años. Pausa, las 9:30 de la noche. Pausa, pero antes vamos a contar cómo queda compuesto el país. Ahí está. En función de esta redistribución de fuerzas políticas. Sí. Observemos, por favor, con provincias de amarillo en este caso, que es Juntos por el Cambio. Las provincias que tiene ganadas Juntos por el Cambio, habrá que ver cómo capitaliza estos triunfos Patricia Bullrich, empezando por el sur. Está allí, la vemos pintada de amarillo, Chubut, que luego de 20 años de peronismo terminó ganando Ignacio Torres la gobernación. Después tenés Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco también. Ahí está, perdón, un la nueva peronismo- conformación de Cuyo. que se avecina, Del Sí. Cuyo ampliado con Neuquén. Con Neuquén, Con exactamente, partido Peche Quiroga. provincial, una fuerza provincial. Jujuy, allá tenés en el norte con Gerardo Morales. Chaco también, interesante. El lo de Capitanich Leandro perdió Estero. hace 10 días. 16 años, exactamente, 16 años estuvo el peronismo allí en el Chaco. Luego tenés las provincias pintadas de celestes, aquellas que representan a Unión por la Patria. En total son 7 provincias, como podrás observar: La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Formosa con
nada más y nada menos que Gildo Insfrán. En verde, las fuerzas provinciales, algunas responden de una u otra manera a Unión por la Patria o a Juntos por el Cambio. O pueden mantener vínculos más Sí. aceitados con uno y otro. Yo insisto, acá pintaremos de amarillo cuando se constituya Sí. la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Corrientes... Entre Ríos. Entre Ríos... También con Rogelio Frigerio. ¿Se descuenta? Hay una expectativa. Ahí hay una expectativa. Con Frigerio, ¿no? Y acá está la historia. Sí. Es acá la madre de las batallas. Sí, sí. La provincia de Buenos Aires. Bueno, Axel Kicillof terminó siendo el más votado en las PASO, pero de todas maneras es una elección que no está ganada aún. Catamarca también se pintará de amarillo con Raúl Jalil. Son elecciones que, bueno, las provincias han decidido no desdoblar, por lo tanto, el 22 de octubre, que elegimos presidente y vicepresidente, también ellos elegirán gobernador. Señores, ahora sí ponemos punto final para este primer bloque. Nos vamos